Hoy vamos a estar hablando de los compresores WinRAR y 7-zip. ¿Qué son los compresores? Los compresores permiten disminuir el tamaño de los archivos, ahorrando espacio de almacenamiento en el disco y tiempo de conexión en una red. ¿Cómo comprimir un archivo WinRAR? Primero, localizamos el archivo que vamos a comprimir y le hacemos clic derecho encima de él. Se nos abrirá esta pestaña con opciones, de las cuales optaremos por añadir al archivo. Tras cliquear se abrirá esta página y aquí es donde modificaremos los ajustes de la compresión. Para poder cambiar el nombre del archivo debemos cliquear donde muestra el encuadre violeta. Luego debemos introducir el nombre con el que queramos que el archivo se comprima. También podemos elegir la ubicación de nuestro archivo, una vez finalizada la compresión. Para ello debemos seleccionar Examinar, como indica el encuadre violeta. Luego se desplegará una ventana, en la que debemos elegir la ubicación de nuestro archivo, es decir, donde queremos que se encuentre una vez terminada la compresión. Y tras esto debemos seleccionar Guardar, como lo indica el encuadre violeta. Para definir el formato de nuestro archivo, debemos seleccionar la opción RAR, como lo indica el encuadre violeta. Si lo deseamos, también podemos eliminar los ficheros una vez finalizada la compresión. Para esto debemos tildar la opción que indica Eliminar ficheros tras la compresión. También si lo deseamos, podemos configurar nuestro archivo como un archivo auto extraíble. Esto significa que al momento de descomprimirlo, solo se deberá hacer doble clic sobre él para así poder descomprimirlo sin complicaciones. Si queremos brindarle más seguridad a nuestro archivo, podemos fijar una contraseña para nuestro archivo comprimido. Para esto, primero tendremos que cliquear en Establecer contraseña. Luego nos aparecerá esta ventana y, como nos indica el encuadre violeta, allí introduciremos la contraseña que queramos para nuestro archivo. Para finalizar este proceso, debemos hacer clic en Aceptar. Cuando ya hayamos establecido la configuración de nuestro archivo, nuevamente seleccionaremos en Aceptar y finalmente tendremos nuestro archivo comprimido. Ahora veremos cómo descomprimir estos archivos comprimidos. Para esto debemos hacer clic derecho en el archivo que vamos a descomprimir, para luego seleccionar Extraer aquí. En caso de haber establecido una contraseña, este es el momento para ingresarla y así desbloquear el archivo. Una vez introducida la contraseña, debemos cliquear en Aceptar. Si la contraseña que previamente introducimos es incorrecta, nos saltará esta ventana, lo que significa que debemos intentar introducir la contraseña otra vez. En cambio, si la contraseña es la que corresponde, automáticamente se descomprimirá el archivo. Para comprimir un archivo usando 7-zip, en primer lugar debemos hacer clic derecho en el archivo a comprimir. Tras esto se desplegará un menú donde buscaremos y seleccionaremos 7-zip. Aquí se desplegará un submenú donde clicaremos en agregar al archivo comprimido como indica el encuadre violeta. Luego se nos abrirá una ventana para modificar la configuración del archivo. Una vez ya comprimido, para cambiarle el nombre del archivo debemos cliquear donde muestra el encuadre violeta. Después debemos introducir el nombre con el que queramos que el archivo se comprima. Si necesitamos que el archivo al comprimirse se ubique en un espacio de la computadora, como una carpeta en particular, debemos cliquear donde muestra el encuadre violeta. Tras esto se nos abrirá una ventana donde podremos elegir la ubicación exacta del archivo. Finalmente seleccionaremos en Guardar. Para definir el formato de nuestro archivo debemos seleccionar en el apartado Formato de archivo. La opción que deseemos, por lo general elegiremos la alternativa ZIP. También podemos elegir el nivel de compresión del archivo. Esto señala la cantidad de tamaño que se reduce.
Para ello, en el apartado Nivel de compresión, como lo indica el encuadre violeta, elegiremos la opción que más nos convenga. Usualmente se suele utilizar un nivel de compresión normal. Si queremos brindarle más seguridad a nuestro archivo, como podemos fijar una contraseña usando WinRAR, también lo podemos hacer para nuestro archivo comprimido 7-zip. Para esto, primero clicaremos donde indica el encuadre violeta y allí ingresaremos y confirmaremos la contraseña que deseemos. Cuando ya hayamos establecido la configuración de nuestro archivo, nuevamente seleccionaremos en aceptar y finalmente tendremos nuestro archivo comprimido. Ahora veremos cómo descomprimir esos archivos comprimidos. Para esto podemos hacer clic derecho en el archivo que vamos a descomprimir para luego seleccionar 7-zip, se nos abrirá este menú y clicaremos en extraer aquí, como le indica el encuadre violeta. En caso de haber establecido una contraseña, ahora tendremos que ingresarla para así desbloquear el archivo. Finalmente, al seleccionar aceptar tendremos el archivo descomprimido.